Juan Cobra en controles de emisión, anda ahí en la máquina de pensar con Gustavo Germán en la producción. En una semana, amigos, donde estamos siendo muy surtidos. El lunes estuvimos hablando de poesía, llamamos a Carmelo, y yo comenté que esta semana, por alguna extraña razón, los poetas que nos van a visitar o que íbamos a conversar eran todos del interior, algo que no suele ocurrir. Son 3 poetas de 3 lugares muy distintos. Daniel Abelenda, lo llamamos el lunes a Carmelo, y también estuvimos escuchando las ponencias en torno al encuentro Borges que realizamos en Fraiventos sobre, en este caso fue del norteamericano Daniel Balderston. El martes, ayer, estuvimos haciendo una muy linda charla con un escritor argentino que vive en Punta del Este, Rodolfo Rabanal, que se cortó al final, en el último minuto, pero ya faltaban 2 minutos, así que me pareció una muy, pero muy linda conversación la que nos brindó Rodolfo Rabanal en torno a su novela de autoficción, La vida escrita, y hoy vamos a recibir a una poeta. El lunes poesía, el miércoles poesía, el viernes poesía, tampoco no sé por qué quedó así la semana, pero nos quedó. En este caso viene de Durazno, Amanda Budat. ¿Cómo andás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Amanda Budat, me decía ella que yo escribí mal en la Gacetilla, y me hago responsable porque decía en la Gacetilla que íbamos a recibir a Amanda Budat, poeta chilena criada en Argentina. En realidad vivió en Argentina y vive en Durazno desde hace 2 años. Sí, hace 2 años, nacida y criada en Chile. Uh-huh. Viví unos años en Argentina y de ahí hasta Montevideo, donde estuve un par de meses, y luego a Durazno. ¿Y cómo fue, digamos, te puedo preguntar, antes de empezar a hablar del libro, de tu vida allá en Chile? Digo, vos sos de Viña del Mar, me decías, obviamente es el centro, estás cerca del centro también de Santiago, ¿no? Sí, es prácticamente 2 horas de Santiago, 2 horas y 15 minutos por ahí. La vida en Chile, agitada un poco, pero lo lindo de Viña del Mar es como la costa, ¿no? Donde hay mucho turista, mucha gente, que viene de todas partes. Pero en el fondo es una vida tranquila, comparada con la vida, por ejemplo, de Buenos Aires, que es otra cosa, ¿no? Claro, ¿no? Algo mucho más agitado. ¿Viviste en Buenos Aires también? Y sí, en Buenos Aires, sí. Sí, bueno, Buenos Aires, por más que es digamos, si uno se pone a comparar con Santiago, que son también grandes metrópolis, pero Buenos Aires parece que tiene un vértigo distinto, ¿no? Una velocidad distinta, ¿no? Sí, diferente. Definitivamente, sí. Te envuelve, te atrapa, es una ciudad que tiene ese toque, ¿no? Mágico, que te invita a escribir, que te invita a leer, que te invita a defender. Pero es particular también, en definitiva, o sea, Buenos Aires es una ciudad muy carismática, pero también con mucha agitación, mucho ruido. Y allá en Chile, poeta, país de poetas, ¿no? Chile realmente es una tierra de poetas increíble, digamos, aparte hay de no solo los gigantes de la poesía, ¿no? Como ya sabemos, Neruda o Gabriela Mistral. Sí, estaba pensando, ¿sabés qué estaba pensando? En Violeta Parra, porque Violeta Parra se cumplen 100 años y va a ser el año de la Violeta. Entonces me quedé pensando en Violeta Parra, que es una poeta también, es poeta. Sí, claro, y recopiladora también de música folclórica de tierra adentro, ¿no? Una mujer muy especial. A mí me encanta Violeta Parra y me encanta mucho también Nicanor Parra, que es uno de mis referentes, que me encanta Nicanor y que hasta donde yo sé aún está vivo. Sí, 102 años. 102 años. 102 años, sí. 102 años. Aparte el hermano mayor, digamos, de Violeta. A mí me pasó cuando estuve ahora unos meses atrás en Chile, que, un amigo, yo te comentaba, Patricio Hidalgo, casi que me obligó, compra este libro, me dijo, porque era un libro de la Universidad Diego Portales que reunía toda la obra de Violeta Parra como poesía, ¿no? O sea que no vas a encontrarlo fuera de Chile, ¿no? Un libro con la poesía, con las letras de Violeta, que es un ser humano impresionante, ¿no? Una cosa, es una fuerza de la naturaleza, Violeta Parra, que aún hoy está muy viva, ¿no? Y no solamente por la música, sino por los tapices que hacía, por todo, ¿no? Claro, una mujer muy arrojada, muy entregada a la vida, muy pasional,
muy decidida y con un carácter muy firme. Ella era una mujer que decía, voy a hacer tal cosa, iba y lo hacía. Sí. Dejó mucho atrás. Sí. No, fue muy digo, ella claro. por ir detrás de su arte fue sacrificando muchas cosas. Hay una película, Violeta se fue a los cielos, no sé si la viste, sí, la vi. Y hay una miniserie que realmente es impresionante. Nosotros quisimos entrevistar a la actriz, ¿no? Y sabes que nos dijo cuando estuvo en Punta del Este que ella ya fue tan compenetrada con Violeta, con el personaje, que no quería hablar más que quería superarlo, porque había quedado en Chile fue un gran éxito y bueno, y tuvo, incluso canta esa mujer y canta muy bien, canta lindo. Sí. Fue una cosa sorprendente. Y no, mi pregunta era en Chile, digo, tierra de poetas, obviamente. ¿Cómo fue tu vínculo con la lectura o con la poesía? ¿Cuándo surgió el escribir? ¿Surgió en Argentina? ¿Surgió en Uruguay? No, surgió en Chile. Surgió ya avanzada mi niñez, llegando a la adolescencia. Estaba en plena secundaria, empezando secundaria, y empecé con talleres literarios. Tuve un muy buen maestro en taller de literatura, me enseñó mucho de la metáfora, y es que parte todo de la observación. La poesía es muy de observar y de sentir. La poesía, la base de la poesía en sí es la metáfora, el sentir la vida desde un punto de vista muy personal, pero que tiene la particularidad de poder ser interpretada de 1000 formas por cada persona que la pueda leer. Sí. Es otra dimensión, digamos, claro. Es otra dimensión del conocimiento, de conocer el mundo, ¿no? Es otra forma de conocer el mundo que no es la habitual o la que manejamos todos los días o continuamente, aunque hay gente que realmente vive en esa frecuencia y habita en esa frecuencia, ¿no? En esa dimensión, ¿no? Y en el caso me comentabas que no solamente vivías en Viña del Mar, que fuiste un poco trashumante, también estuviste en varios lados. ¿Tu familia se movía o qué? Claro, digamos un poco nómade, ¿no? Mi familia, por el trabajo de mi padre, íbamos cambiándonos continuamente de casa. Yo continuamente me cambié de colegio, de liceo, o sea, si son 12 años de colegio, yo hice 13 colegios en 12 años, imagínate. Y en 13 lugares distintos de Chile, un país tan alargado y tan inmenso, angosto. Sí, estuve viviendo en varias ciudades, mucha naturaleza, desde el desierto hasta el sur, hasta lo frondoso, ¿no?, del sur, desde el calor al frío, el campo y la costa, la precordillera. Tiene muchos lugares impresionantes Chile, que son muy preciosos y muy inspiradores. Uno de mis lugares favoritos es Limache, de donde es mi madre, para el lado de la precordillera, cerca de Santiago. Y está el Cerro La Campana. Es un cerro precioso, inmenso, al cual tuve la fortuna de escalar a los 24 años, y a más o menos 1800, 1900 kilómetros sobre el... metros, perdón. Impresionante. No. Impresionante. Me hablabas de Concepción también, que estuviste en Concepción. Sí, estuve en Concepción, estuve en Talcahuano. En Talcahuano, para el lado del puerto, pero eso cuando era más niña, muy entre el año, los 3 años más o menos. Allá en Concepción hay un amigo uruguayo, un poeta, Pancho Lucich, le mandamos un abrazo desde acá porque casi siempre está escuchando Radio Uruguay, así que le mandamos a Pancho. Sí, realmente Chile tiene eso que es como muy entrañable en el sentido que la gente es muy muy cercana, ¿no? En fin, por lo menos las veces que he ido yo me he quedado fascinado, ¿no? Fascinado. Ellos nos quieren mucho, los uruguayos. Sí. Algo raro que pasa también es que los chilenos han venido mucho a Buenos Aires y han ido a Colonia o a Montevideo, o sea, conocen Uruguay y los uruguayos no conocemos, o sea, ellos nos conocen más que nosotros a ellos. Sí. Han habido muchos personajes, actores, como tú dijiste, escritores, poetas, gente muy linda que han querido mucho. Hubo un cantante, me acuerdo de la generación de los 70, 80, muy querido en Chile, que se radicó allá, y uruguayo, Gervasio.
también, creo que iba arrancando un poco la dictadura de acá y fue para ahí, bueno, otra dictadura más, claro, pero lamentablemente terminó suicidándose misteriosamente. Bueno, está el tema también, es esa huella tremenda que nos juntó a todos, que fue las dictaduras también, ¿no? Sí. En esos mismos años, digamos. En el caso de Chile y de Uruguay, que también las dos eran democracias estables, si se quiere, no eran como Argentina, que estaba siempre en tempestades políticas. También las dictaduras fueron muy fuertes y al mismo tiempo prácticamente, ¿no? O sea, y al mismo tiempo, todo el Plan Cóndor, ¿no? Todo el Plan Cóndor que va surgiendo una y otra vez y va tomando cada vez más dimensiones, ¿no? Porque creo que no hemos tenido la real dimensión de lo que fueron todos aquellos años. Pero bueno, Amanda Budat, pasaste de Chile, recorriste toda tu infancia, ese país tan largo, que una vez hablando con la directora de la Biblioteca Nacional de Chile nos dijo a varios, no estaba solamente hablando conmigo, de que Chile, al ser tan extendido y ser tan montañoso, es un país que tiene dificultades para comunicar, digamos, para integrar a todo, ¿no? O sea, es muy fácil aislarse en el sentido por comarcas, ¿no? Por regiones. Claro, sí, es así, al ser un país tan largo, tan y delgadito y largo, montaña, ¿no? Y claro, la montaña todo divide, es más difícil, ¿no? La gente que nunca viajó, que nunca pasó la cordillera, es otro mundo el que se origina en ello. Los acentos van cambiando, el del norte tiene un acento particular, los caracteres, la manera. Nosotros que vivimos en un país que es casi llano, digamos, no, es muy difícil de pensar, ¿no? Porque digo que uno va al norte, va al centro, digamos, y estamos en la misma frecuencia prácticamente, se ve en la meteorología, también en el clima. Claro. Y sin embargo, Chile tiene esa cuestión tan y sobre todo la montaña, ¿no? La montaña, que una vez hablando con un colombiano me decía que esas montañas tan grandes, sabes que estás en un lugar donde hace miles de años era igual. Sí. Entonces el factor tiempo también te da otra dimensión, ¿no? Claro. No, sí, de todas maneras. Sabes que ahora que tú dijiste montaña, recordé que una de las cosas que también nos une con respecto con los uruguayos y que nos marcó bastante fue ese accidente bueno, sí, ¿te acuerdas del grupo de rugbistas era o no? Eran rugbistas, rugbistas, claro. Los sobrevivientes de los Andes, ¿no? La tragedia de los Andes, ¿no? La famosa tragedia de los Andes, que en su momento fue dicho por un profesor mío de comunicación, fue el momento en que Uruguay en aquella época tuvo la primera plana en todo el mundo, ¿no? O sea, fue una cosa muy sorprendente. Muy sorprendente. Amanda, ¿y cuándo empezaste a escribir en la secundaria? ¿Viniste acá? ¿Vivís en el campo, en Durazno? Algo medio sorprendente también, sí. En las afueras de Durazno. Y te vinculaste en Durazno ya rápidamente ahí con la comunidad, con la ciudad de Durazno. Sí, me vinculé a través del taller de artes plásticas, que está en Durazno. Ahí empecé con pintura, que está a cargo de Martín Álvarez, la persona que también dibujó la portada de mi libro, al cual yo le pedí y accedió amorosamente a hacer la portada, y es una maravilla, la verdad le estoy muy agradecida. Y ahí con mis compañeros, que muchos de ellos también participan en el libro con pinturas, con obras, ¿no? ¿Y por qué se te ocurrió que tu libro iba a estar integrado por tantas pinturas, ¿no? Estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, por lo menos participan 11 pintores, 11 dibujantes. Sí, o sea, en algunos se repite, claro, Ana Villevan y Daniel Casavalle, hay varios, el Zapiris, participaron varios, Juan Carlos Pioli, participó también en fotografía, porque hay un par de fotografías, y aparte una fotografía mía también, se me ocurrió porque yo estaba en el tema del arte, en el tema de la pintura, quería sociabilizar, conocer un poco lo que era la idiosincrasia de Durazno, ¿no? De la gente de Durazno, y me ingresé porque me gusta mucho la pintura también. Por ahí partió todo. Entonces, se me ocurrió la idea. Yo ya llevaba este libro escrito hace un tiempo. Ya lo llevabas. Ya lo llevaba, hice algunos poemas al último que fueron también hechos en Durazno, pero
ya veréis como una recopilación, ¿no? De mucho trabajo y mucho quedó en el tintero. Sí, Ana Paiva, que es la profesora de literatura, dice que se sorprendió al ver tus poemas, ¿no? Sí, Anita es la que hizo prólogo. Anita Paiva es una profesora de literatura acá en Montevideo, que me la presentó Martín Álvarez, que es el profesor de pintura, de pintura y dibujo. Sí. Y bueno, a través de eso llegué a ella y la verdad que tuvimos una química impresionante las dos, esa sensibilidad, esa personalidad tan linda de Anita, y la verdad también tremendamente agradecida por ese prólogo maravilloso. O sea que es una especie de antología o de autoantología que hiciste, fuiste seleccionando de toda tu producción a lo largo de años, y lo pusiste bajo un título que es muy, muy claro, Desde las vísceras. Sí. ¿Por qué? Emocionalmente desde las vísceras, somos seres emocionales, ¿no? Desde ese lado, como desde la profundidad, desde adentro de uno, ¿no? Bailando también con esto de las emociones, bailando con la neurosis, bailando con los estados de ánimo, con esos instantes que a veces pueden ser eternos, a veces marcan, con dolores, con alegrías, está todo ahí mimetizado, diferentes etapas de la vida, diferentes diferentes amistades. Está todo encerrado, ¿no? En un momento se habla de una metamorfosis, que habla de cambios internos que uno no sabe de dónde vienen, ¿no? Pero saben que después los empieza a conocer, saben que vienen fuertes, ¿no? Y en otro momento hablas también de precisamente de la ira, por ejemplo, de encontrar la ira interior también, en esa introspección. También hablar de que no todo el mundo está en esa introspección, sino que mucha gente está mirando afuera, hacia el exterior, ¿no? A las cuestiones más prácticas, formales, más materiales de la vida, y que se pierden ese mundo que tenemos. Amanda, te voy a pedir que esperes, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando en La Máquina de Pensar. A la vuelta vamos a ver si podemos leer, si puedes leer, Amanda, algunos poemas, un poco para ver de qué se trata este libro, Desde las vísceras, que está editado por Irrupciones y que tiene realmente unos dibujos muy lindos, y la tapa realmente es bellísimo, un dibujo muy lindo, también de Álvarez, me dijiste, sí, ¿no? Martín Álvarez, sí. Después de la pausa seguimos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ella te mira con sus ojos fríos, cantos rodados a la orilla del río. Escapándose del día, del hogaza y del hollín, ella te mira y no hay nada más que pedir. Ya te muestra lo que sos. Lo que sos. Ella nos mira convenciéndonos a los
saltos de la química, a los tumbos del amor. Ella me muestra lo que soy. Lo que soy. A los saltos de la química es la canción que cantaba Diego Presa de su disco Playa Desierta. Vamos a tenerlo a Diego Presa mañana aquí en La Máquina de Pensar para hablar in extenso de ese disco. Amigos, estamos conversando con Amanda Budat, poeta chilena, un apellido de esos chilenos también. Budat es rarísimo, ¿no? Está Buda ahí con doble T, en fin. Es toda una historia ese apellido. ¿Qué apellido Ese raro? apellido Pero viene por parte de mi abuela y es toda una historia ese apellido. No. El origen es no es Hungría. no es español, por eso te iba a decir. Sí. No. Budat. Ajá. No. Budapest. Mirá vos, de Budapest. Sí, pero en la época en que los otomanos invadieron. Ajá. Por lo tanto, también ahí están los turcos. Medio turco. Claro, llegaron a esas Impresionante. tierras, pero eran Impresionante. turcos originalmente. Impresionante. Bueno, Amanda Budat, poeta chilena que vive en Durazno. Estamos conversando desde las vísceras sobre este libro. Yo te decía, si querés leer algunos, obviamente es como un viaje también el libro, ¿no? Este libro tuyo, esta antología. Porque no sé por qué, pero parece como que al final vas como remontando, ¿no? A mí me dio esa impresión, ¿no? De que al final, como si fuera un río, se va remontando hasta el final. Sí. Incluso termina diciendo: quien espera se queda esperando y tal vez reciba un sueño tan lejos de la realidad que no llega sino con parches y disfraz. Quien vive ahora y es consciente de la realidad vibrará con cada respiro de la naturaleza como si fuera el mejor de los sueños o el último de sus días. Es una constante también, ¿no? en este libro, ¿no? Esto que estábamos comentando de la realidad, de que yo te iba a decir que hubo un poeta que no recuerdo quién decía que no podemos admitir demasiada realidad, ¿no? O sea que el ser humano admite poca realidad, por eso la dividimos todo, porque demasiada realidad es muy intensa, muy fuerte, ¿no? Sí, somos seres fragmentados, ¿no? Uh-huh. Somos seres partidos, estamos rotos. Uh-huh. Y es eso que no soportamos, no ver la realidad como es. Uh-huh. Y vivimos en ese mundo, ¿no? Donde idealizamos mucho. Claro, se supone que la realidad es tan intensa, es tan fuerte, ¿no? Es tan animal o tan pasional que Uh-huh. lo que hacemos es tratar de dividirla, ¿no? Entonces verla en pedacitos. Y sí, claro, cada persona Claro. lo tiene que hacer de acuerdo a como pueda y a como como la sienta. Uh-huh. En el fondo. No olvidar nunca la esencia es la que habla por sí sola. Bueno, la poesía en general es una intuición de que la realidad es un poquito distinta o un poquito mayor, o no, que estamos atisbando algo que no lo vemos necesariamente. Bueno, pero no sé, te iba a pedir que leyeras, a ver si... Bueno. Dale, léete alguno. Habíamos elegido Metamorfosis. Dale, Metamorfosis, que yo lo mencioné. Sí, que lo mencionaste. Uh-huh. Metamorfosis. Vístanse con sus mejores escudos, la metamorfosis otra vez cala mis huesos. La luz quieta en el fondo, las lágrimas goteando en silencio. Cúbranse, por favor, se los pido, sobre todo mis afectos, amores vivos, que esto que viene cada cierto en cierto, daña fieramente lo más solemne, lo más querido. Viene a paso de gigante, viene y me guiña el ojo. Se cuela entre mis asuntos, me rodea con las alegrías, desmorona el cobijo, las seguridades tiemblan, los miedos se esconden, mi sonrisa se agrieta, viene de no sé dónde, transmutando este sentir, se plasma en el amor y desde allí me mira. Cubro estos mis ojos, la dejo pasar, la escucho, jadeante y sin aliento. Aún así viene, viene.
Viene y me susurra en silencio. ¿Dónde estabas, manojito de nervios? Viene y ya casi es yo. Se viste el impulso, el coraje, la rebeldía, desafiándome y retorciéndome. Es más gigante y mi ser más pequeño. Delante de tanto oleaje, delante del próximo duelo. Se presenta como la nada y en la nada me deja, sin retorno, sin poder alzar el vuelo. Muy bien, muy bien. No sé por qué me quedé pensando en eso de la vida, ¿no? De esa realidad tan fuerte que aparece una y otra vez. Hay otros poemas que estuvimos mencionando. Yo te decía de uno que no sé por qué no lo habías elegido. Entre comillas, anochece afuera, que está en la página 85. Entre comillas. Podría haber sido elegida como para una canción. Sí, yo te dije que a mí me pareció, no sé por qué me pareció. Bueno, este libro se ha musicalizado, me decías por lo menos 3 canciones. Sí. Pero no eligieron esta no la No, eligieron, no la mira. han elegido. Entre comillas, anochece afuera. Va el sol poniéndose al oeste, va las aves retornando al nido, va el agua llevando su cauce, va la vida cantando a la muerte. Sonoro el silencio se hace grande, el cielo se abre a colores benevolentes, los aromas húmedos de la tarde surgen desde la hierba rebelde. Los árboles danzan en ronda, abrazando el frío de la ventisca, y asoman los ojos de las ranas, aprontándose al concierto celeste. Ese es el campo, Durazno, ¿no? Exactamente, ese lo es escribí. Durazno. Exactamente, eso lo escribí hacia las afueras de Durazno, donde vivo yo. En Ya. campaña dicen aquello. En campaña, Sí, exactamente, sí, sí. en campaña. Bueno, a ver, ¿cuál elegiste vos? A ver, ese es el que... Había elegido Creando, puede ser. Ah, y yo, dale, Oh, creando, y yo te voy a pedir otro. Ahora, Bueno. el otro te lo pido yo. Ok, Creando. Amarrada de boca y pensamiento, atada de mano y sueños, ajena de colores propios y reemplazada por esa que es parte de un bosquejo. Allá en la ventana, que asoma el ojo vagabundo, se tejen tímidos los hilos, coronando los campos. Transformadora de flores, perfumo el aire. Soy de todo aquello que observo sin saber ni deducir. Soy ese abrazo que se da una vez, que entrega tímidamente el carozo, del latido que rompe con lo oculto. Acá con los pies hechos de raíz, adapto mi savia a tierras aún arcillosas, mis hojas son alas, vuelan dejando semillas. Sí, yo pensaba también que lo titulaste desde las vísceras, pero hay una cuestión en el fondo, digamos, de casi todos los poemas, no en todos, de vitalidad, ¿no? De vitalismo. En la página 65 hay uno que se llama Resumen, y me gustó mucho el último verso, pero bueno, hay que leer todo el poema para ver el último verso. Sí. Bueno, y eso es lo que tienen los poemas, ¿no? Que uno puede, ¿no? Navegar en ello y quedarse con esa parte que bien le conecta o no, o le lleva a otro lado. Resumen. Cuánta vida entre papel dibujada con la mejor sonrisa. Cuántos dolores en el cajón del armario. Algunos idos, otros extirpados. Unos cuantos silenciados. Cuánta aventura indómita rompió el devenir y dio colores nuevos a cada día. Tanta ternura desbordada de entregas y pocas vueltas. Allá quedaron tantos sueños idos, apagados, extintos. Aún late el vértigo azul del mañana. Ese es el que me gustó a mí, aún late el vértigo azul del mañana. Porque el poema es bastante fuerte, pero tiene eso, ¿no? Esa apertura al final, ¿no? Aún late el vértigo azul del mañana, ¿no? Ah, sí, claro. ¿No? Y después hay uno que es muy fuerte en cuanto a que no es tan vital que es el que está en el 111, que dice ahogada. En el 111. Sí, sí, sí. Ok. Ahogada. Ahogaste el impulso libre e iracundo, compusiste los verbos suprimiendo el éxtasis, carcomiste el velo ya caduco del misterio. Subyugaste la raíz milenaria del deseo. En tu mirada el silencio trajiste sin retorno, acusando en tu presencia al solemne distraído. Confundida cual ave arrastrada por el viento,
Oí las campanadas religiosas de tu cuerpo. Volqué entonces mis febriles anhelos en el aullido triste de un lobo enfermo. Bueno, ese no es tan vital. No, ese ya es como más dolido. Sí, más del más dolor. Padecido. Más Sí, del sí, dolor. sí. Pero bueno, también es parte de, ¿no?, de este viaje, ¿no? El tema del Sí, dolor, claro. ¿no? De esos instantes, esos momentos, Ujú. esos periodos, esos ciclos, ¿no? En los cuales vamos pasando, transitando. Ujú. Como ser humano y generalmente como mujeres emocionales que somos, tanto hombres o mujeres, pero como mujeres más desbordando las emociones, Ujú. solemos sentir la vida desde un lado como más más profundo, latente, quizás más, como lo dice acá, neurótico, ¿no? Ujú. Porque son rebeldes en lo neurótico. Pero desde ese lado donde podemos canalizar todas esas pasiones, todos esos momentos, hacer catarsis, ¿no? Hay como una conciencia también, que quizás más en las mujeres, me parece también, de esa sensibilidad, de que hay fuerzas muy poderosas que nos Sí, atraviesan, ¿no? que nos atraviesan, Y que a veces exactamente. no todos lo tenemos tan claro, digamos, ¿no? O sea, a veces los hombres tienen una estructura como más, no sé, más mental, más racional, digamos, que trata como de ignorar eso, que es ese volcán, ¿no? Que nos atraviesa, esas fuerzas que incluso son fuerzas ciegas, que no se sabe Y de dónde vienen, ¿no? la mujer es más conectada, ¿no? Claro. Con el mar, con el océano, con las aguas, con esa volatilidad también que tiene el viento. Es con todo. En el fondo... Y en el sentido de tratar de canalizarla y no digamos, de ocultarla o de ¿no? Claro. En general, estamos generalizando, ¿no? Pero sí. no frenarla o no. Es que lo mejor es poder sacar todo, poder extraer eso, ¿no? Que no se quede atorado, que no se quede dentro, porque es ahí donde daña. De alguna manera puede salir, como salga, pero siempre De saliendo. todas formas, en el poema tuyo, bueno, vos lo escribiste, ¿no? De Metamorfosis, dice, empezás a alertar, o la voz lírica alerta, cúbranse, por favor, se los pido, sobre todos mis afectos. Sí. ¿No? Cúbranse, ¿no? Sí. Porque viene una metamorfosis, Viene viene una fuerza. Sí, ¿no? son esos momentos donde a veces no se puede entrar en, digamos, no una especie de estado depresivo, donde generalmente estamos más susceptibles a cualquier gesto, a cualquier mirada, a el tono de la voz, y tendemos a explotar. Hay algo que está por ebullir, no está ebulliendo, no está tratando de salir y uno sabe que aprieta, que ahoga y quiere de alguna manera advertir para que no sean afectados, porque en el fondo es uno el que se afecta. Sí, pero ahí en el poema te está diciendo cuídense porque viene y yo ya sé que no lo puedo evitar y bueno, y que se viene, ¿no? Y después el siguiente poema es sobre la ira, que no lo vamos a leer, pero también es el encuentro con la ira de uno interior, que son y es todas, mirarla, ¿no? Mirar la ira. Claro, mirarla. El tema ahí también es que es, bueno, ese es el supremo arte, ¿no? de la vida en cuanto a conectarte con esa parte, con esa ira, pero que no te pase por encima, ¿no? Que no pase o que no dañe demasiado. No, y claro, primero que nada que no dañe, pero es cuando la ves, todas las emociones una vez que las ves, las enfrentas, no las atacas, sí, no, las ves y las atraviesas, las aceptas, digamos, ¿no? y las atraviesas y ya está, y eso pues viene, el ser humano pero poder tener un concilio, ¿no? Claro, digamos en el sentido de no chocar o no reprimirla. No reprimirla, dejarle la puerta abierta para que dejar la puerta abierta, ¿no? Aparte de ahí, una de las cosas que se dice es que hay muchísima energía, ¿no? Que estamos hablando de una gran energía, ¿no? Sí. Desde las vísceras, bueno, viene esta energía, vienen estos poemas. Amanda Budat, el libro es de Irrupciones, el grupo editor, está distribuido en librerías, ¿no? Está en Puro Verso, está son 2 librerías más, en Montevideo, no está en Durazno, está en Galicia, en España, y está en este momento, estoy por ir a hacer un lanzamiento ya a finales de marzo en Chile.
Ah, bueno, vas a volver Sí, a Chile, y muy bien. ya llevo unos ¿Allá a cuantos Viña? No, ¿a dónde? vendidos allá. ¿A dónde vas En Viña del Mar. En Viña del Mar. En Viña del Mar. Muy bien, Amanda Budat, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Verano querido tengo verano con chijete y verano sin aire, bien hidratadito o seco como pasta de camping, tengo bronceado y tengo quemado mal. ¿Qué llevas? Hidratado y bronceado, ¿no? Cuando veas que no hace sombra ni pa'l costado, arrancandonga, duchita, agüita y siestonga. ¡Qué tul! Verano querido tengo. Verano querido. Para disfrutar a pleno este momento del año, hay que prevenir la falta de hidratación y las quemaduras solares, evitando permanecer al sol de 11 a 16 horas y usando protecciones adecuadas. Mantenemos al verano fuera de peligro. Presidencia de la República. Informe Nacional, de lunes a viernes en sus 3 ediciones centrales. 7, 12 y 18 horas por Radio Uruguay y Emisora del Sur. Y su cuarta edición, a la hora 22 por Radio Uruguay. Radiodifusión nacional en todo el país. De lunes a viernes, de 6 a 7 horas en Radio Uruguay, abrimos La Mirada Interior. Una hora informativa al comenzar cada jornada, en donde nuestros 21 corresponsales nacionales en cada departamento del país nos informan y nos ilustran sobre los principales temas que importan a las comunidades de cada localidad del Uruguay. Conduce Gustavo Pérez Berrueta, con la coordinación periodística de Wilmar Upierres y Sergio Farto. La Mirada Interior. La Mirada Interior. Todas las voces. Todas las voces. Un solo país. Huella que se vuelve callo, callo que se vuelve piedra, piedra en camino. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en FM 103.9 en Colonia, 100.1 en Bella Unión, 98.7 en Artigas, 104.3 en Salto, 103.5 en Paysandú, 92.1 en Mercedes, 92.7 en 33, 102.9 en Fraiventos, 106.1 en Minas, 103.7 en Tacuarembó y 105.1 en Durazno. Emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Comunicado a la audiencia, una vez más, el Sindicato de Trabajadores de RNU denuncia el incumplimiento sostenido por parte de las autoridades del SECAN y del MEC del pago de los haberes correspondiente a los trabajadores contratados. Al día de la fecha, aún se adeudan meses de aguinaldo y salarios vacacionales. Exigimos de las autoridades el cumplimiento cabal de los derechos inherentes a los trabajadores y los compromisos asumidos con este sindicato mediante una gestión transparente y responsable. Firma SUTRE, Sindicato Único de Trabajadores de Radios Estatales. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar y ahora vamos a escuchar una de las ponencias que tuvo lugar en el encuentro Borges, una geografía imaginaria, que realizamos en Fraiventos el 25 y el 26 de noviembre. Bueno, el 26, ese sábado, en el Teatro Jung, estuvo Andrés Echeverría hablando sobre la génesis de Jorge Luis Borges. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Andrés Echeverría. Él es poeta, ensayista, dramaturgo, es investigador asociado de la Academia Nacional de Letras e integra el comité asesor de su revista y también representa el Instituto de Estudios Vallejianos y es directivo fundador de la Fundación y Cátedra Juana de Ibarburu. Presidió este año el Congreso Internacional Vallejo Siempre, en el 2016, en este año, en el Centro Cultural de España, y su ponencia habla de la génesis de Jorge Luis Borges. Y recordaba ahora, escuchándolo a Gerardo, una conversación que tuvimos también con respecto a cuánto se podía decir de nuevo sobre Borges, ¿no?
A mí lo que me llamó siempre la atención con respecto a esa génesis a la que quería referirme, de la poesía en particular y de la obra en general de Borges, es que en 1923, cuando Borges publica Fervor de Buenos Aires, su primer libro, ya estaba absolutamente configurada toda esa maquinaria de Borges, esa propuesta, con todas las partes que jugaban, porque él ya había pasado por un proceso de vida, de su exilio familiar en Suiza, de su pasaje con Cansinos Asens en España, y el encuentro fundamental con Macedonio Fernández, y de alguna manera cada una de esas vivencias le habían aportado lo que iba a ser la configuración de su propuesta. Él mismo va a decir, Borges, que Fervor de Buenos Aires presenta todos los temas que luego van a ser trabajados de distinta manera. Uno puede comparar aquel poema de los jugadores del truco con el ajedrez, o de alguna manera, o repasar también dentro de su narrativa esas temáticas que son una y otra vez puestas. Lo que a mí me parece interesantísimo es cómo esas vivencias previas a un Borges de 23 años, un Borges jovencísimo, aportan y ya le crean esa idea de la creación que va a ser, a mi entender, muy revolucionaria para su época en cada una de sus propuestas. Recuerdo dos investigaciones que me tocó hacer. Una tiene que ver justamente con Vallejo y que muestra de alguna manera la trascendencia de esa primera publicación, porque Vallejo se refiere en un artículo a Borges de manera un tanto crítica, y no tanto crítica hacia Borges, sino a los continuadores, a aquellos. Dice algo así como que recordemos que lo que presenta Borges con Fervor de Buenos Aires es una propuesta ultraísta, ¿no? Y Vallejo dice en ese artículo, los americanos deberían buscar más una voz propia y no continuar ese ultraísmo que es más propio de los españoles. Recuerdo también una investigación que me pidieron que hiciera para una revista en España. Yo en ese momento estaba en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, sobre los contactos que tenía Gerardo Diego con el Río de la Plata. Y ahí surge una discusión o un entredicho entre Borges y Gerardo Diego por algo absolutamente banal. Borges pretendía que Gerardo Diego lo acompañara a una actividad y Gerardo Diego tenía otra invitación, entonces Borges se siente despreciado. ¿Cómo después esto es convertido por Borges en una teoría casi literaria de enfrentamiento con la generación del 27, ¿no? Ahora, lo que me parece fantástico, reitero, es eso que, por ejemplo, por citar, el encuentro con Macedonio Fernández se da cuando Macedonio acaba de perder a su esposa y tiene una obsesión con el tiempo, con la retención del tiempo, con lo eterno, con lo perecedero de todo lo que lo rodea, y cómo Borges asimila eso y va a ser su propia obsesión puesta en su obra. Cómo el encuentro con Cansinos Asens le transfiere todo lo que significa la fascinación por la cábala y por todo lo que es la cultura hebrea, y de alguna manera la búsqueda en los textos sagrados de una escritura perfecta y no modificable, no con la posibilidad de modificación como él se va a referir, ¿no? La génesis de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges se encargó de contar en conferencias, entrevistas y ensayos el devenir iniciático de su creación literaria. Así sabemos la importancia que tuvo el manejo del inglés junto al español en su casa, el interés por la historia de sus antepasados, la biblioteca familiar como refugio, donde además de narrativa y poesía descubrió la filosofía y la enciclopedia, el encuentro con Rafael Cansinos Asens durante la permanencia en España, luego de vivir parte de la adolescencia y primeros años de la juventud en Suiza, la búsqueda de tratamientos en la deteriorada visión, y la fundamental relación en Buenos Aires con Macedonio Fernández cuando regresó. Más allá de los tópicos resumidos por él mismo en algunas oportunidades, antes de la publicación de su primer libro, el poemario Fervor de Buenos Aires, nacieron desde estas circunstancias las características singulares de una literatura que se instala, sin dudas, entre las más influyentes de la actualidad. Es interesante también que dentro de esta configuración a mí se me asoma el carácter ucrónico, muchas veces, que está un poco encubierto, que de alguna manera es manejado por Borges de acuerdo a su intención, ¿no? Borges recordó en algunas entrevistas que a su abuela le hablaba en inglés y a tal punto era natural el manejo de este idioma en su hogar que mucho después se percató de que hablaba indistintamente en uno u otro idioma. Yo sospecho que esto, por ejemplo, es una de las casi invenciones de Borges, ¿no? El acentuar determinados rasgos o familiares o personales
para, a su vez, luego hacer un enfrentamiento, por ejemplo, entre el francés y el inglés. Y él ponerse, como en el caso citado anteriormente, de alguna manera que lo destaca Benedetti, de que es uno de los que, en un contexto donde el francés era más dominante, o la influencia de los simbolistas y parnasianos eran recibidos, esa influencia, ¿verdad?, como ecos de ese siglo XIX. El idioma de los argentinos, conferencia dada en 1927 y publicada por primera vez en 1928, sostiene que la cortedad léxica de ese idioma, el francés, es economía y ha sido estimulada por sus retóricos. Servicial o no, el vocabulario chico de Racine es deliberado. Los poetas parnasianos y simbolistas franceses, cierro la cita, ¿no? Los poetas parnasianos y simbolistas franceses, que eran referentes para los modernistas y para las generaciones posteriores, fueron fustigados por Borges. Confesó haber admirado a Baudelaire junto a Laforgue durante su adolescencia en Suiza, para luego rechazarlo como una influencia peligrosa por ser un cultor del mal gusto y de la infelicidad como sustento para la escritura. Con Mallarmé era más irónico y crítico en algunas entrevistas. Durante la charla que mantiene en México en el programa televisivo La Poesía de Nuestro Tiempo, junto a Octavio Paz y Salvador Elizondo, ante la cita de un verso de Mallarmé por parte de este último, Borges responde: fonéticamente es espantoso. Paul Verlaine fue el poeta elogiado con entusiasmo, pero en definitiva subyace un cuestionamiento tanto a lo temático como al vocabulario usado en algunas zonas de la poesía simbolista del siglo XIX en Francia. Dice en su conferencia La Poesía: el sonido del francés no me agrada, creo que le falta la sonoridad de otros idiomas latinos, pero ¿cómo podría pensar mal de un idioma que ha permitido versos admirables como los de Hugo? Más allá de su ejercicio, cierro la cita, más allá de su ejercicio crítico, tampoco hace concesiones con el uso del inglés en algunos autores. Es el idioma que siente más cercano y no se pliega a la notoria y extendida influencia del francés en la literatura de habla hispana. Esto le da el carácter a su escritura justamente alejado de la retórica cuestionada por él como parte del idioma galo. La historia del siglo XIX en el Río de la Plata es otro de los orígenes de sus temáticas, donde la propia relación familiar con los devenires políticos está involucrada. Desde su regreso a Buenos Aires, a comienzo de la década del 20, el pensamiento político de Borges tendrá una impronta antirrocista en concordancia con las ideas de su familia. Como tercera e ineludible coordenada en la creación de Borges, tenemos a la biblioteca siendo fuente de consultas constantes, lecturas variadísimas, enciclopedias y filosofía. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Fue una de sus frases más célebres, ¿no? En su cuento La biblioteca de Babel, los detalles abren un espacio fantástico donde la quimera infiere la introspección de la soledad de un hombre ajeno al mundo común de los mortales. Luego de vivir con su familia en Suiza y antes de regresar a Buenos Aires durante su permanencia en España, entabla contactos con Rafael Cansinos Assens, ya citado acá. Esa relación se da entre 1919 y 1920, cuando un jovencísimo Borges aún no había publicado Fervor de Buenos Aires, que lo haría en 1923, y recogía en sus entornos esenciales influencias. Cansinos Assens fue un escritor que luego de recibir una educación cristiana indagó en su origen judío, realizando profundas investigaciones sobre la cultura y religión con sus tradiciones y lenguajes. Dos ideas del español son recogidas por el argentino: el ultraísmo como vanguardia. Cansinos Assens era un continuador de los conceptos de Vicente Huidobro, y Borges con su primer poemario sería un pionero y abanderado del ultraísmo en Argentina, y lo referente a las escrituras sagradas del judaísmo que le ocasionarían hondas consideraciones sobre el lenguaje. Un poema titulado justamente Rafael Cansinos Assens perpetuará el sentimiento hacia quien le transmitió la fascinación por la tradición hebrea. Dice: la imagen de aquel pueblo lapidado y execrado, inmortal en su agonía, en las negras vigilias lo atraía con una suerte de terror sagrado. Bebió como quien bebe un hondo vino, los salmos y el cantar de la escritura, y sintió que era suya esa dulzura, y sintió que era suyo aquel destino. Lo llamaba Israel íntimamente, la oyó Cansinos, como oyó el profeta en la secreta cumbre, la secreta voz del Señor desde la zarza ardiente. Acompáñenme siempre su memoria, las otras cosas las dirá la gloria. A su regreso a Buenos Aires, este inédito Borges encontró una última y fundamental influencia para la temática constante de su obra: la necesidad de percibir lo eterno y el infinito frente al drama del tiempo.
Esta decisiva influencia le vino a través de Macedonio Fernández, singular escritor amigo del padre, que había perdido recientemente a su esposa. Macedonio vivía su viudez como un viaje metafísico, donde desde su personalidad cargada de consideraciones idealistas y a contracorriente con la realidad, pretendía encontrar la forma de dominar el tiempo. Los pensamientos del fascinante literato que exponía sus pensamientos en un café terminaron de conformar en Borges la estructura filosófica y temática de su futura obra. El autor diría en muchas ocasiones que Fervor de Buenos Aires plantea los tópicos. Fiel justamente a la filosofía que absorbió durante su juvenil permanencia en Suiza, es que toda la obra construye un constante debate sobre lo inasible del tiempo y la sabiduría sin caer en conclusiones rotundas. Yo acá lo escuchaba a Gerardo y me parece un concepto muy importante. Hay que pensar que la obra de Borges tiene un impacto en un momento, sobre todo pensemos en después de la década del 40, el impacto de la obra de Borges después de la década del 40, en un contexto absolutamente de Guerra Fría, donde la literatura y el arte en general quería proponer certezas. Un Borges que había asimilado a la filosofía como uno de sus ejes no va a las certezas, hay un debate constante, uno puede verificar desde Funes el Memorioso, donde al final el propio hay una desconfianza de que esa memoria tan extrema sea un camino hacia la sabiduría. El Aleph, por citar el cuento más reconocido, culmina con un cuestionamiento del propio Borges si realmente existe ese Aleph. Nunca hay una conclusión. Ese Borges, inmerso en un contexto de una literatura que proyecta y que presenta y que propone la certeza, es algo alternativo. Borges presenta un debate que proviene de la filosofía y nunca hay una certeza, nunca hay una conclusión que nos lleve a creer que las cosas son de determinada manera. Y eso creo que es uno de los rasgos que influye cuando uno piensa en Roberto Bolaño o tantos autores que son influidos por Borges, esa posibilidad de la incerteza, esa posibilidad del debate interno de la obra se hace fundamental. En contraposición con la gran mayoría de escritores y artistas latinoamericanos, su actitud consistió en connivencia de ideas totalitarias en un continente castigado. En concordancia con la imagen de un Macedonio Fernández sentado en medio de una habitación vacía, en una cavilación constante sobre el drama del tiempo y la imposibilidad de comprender el infinito, también podemos percibir la voz de Borges, ubicado más allá de lo circunstancial, para encontrar las metafísicas, las dudas que ocuparon a los escritores clásicos de todas las épocas. En este sentido, en mi opinión, Borges vuelve un poco a esas interrogantes que no eran de su tiempo, sino que de alguna manera le pertenecían a todos los clásicos de todas las épocas. Cierro con este poema que, a mi entender, de alguna manera reúne todo esto que he dicho, porque yo sostengo que en toda la obra de él, tanto en la narrativa como en la poesía, uno puede encontrar estas mismas coordenadas. Dice: el bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora, cuántas cosas, láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Muchas gracias. Amigos, este era Andrés Echeverría, estaba leyendo la ponencia que dijo, que estuvo ahí en el encuentro Borges, una geografía imaginaria. Se terminó La máquina de pensar.